Haz Credit. Personas que han sobrevivido a una invasión de hogar. ¿Qué pasó? Era la madrugada, pasadas las 3, cuando un ruido me arrancó del sueño. No fue un estruendo, nada tan obvio como un cristal roto o un portazo. Fue el clic suave, casi imperceptible, de la puerta trasera al no cerrar bien, ese chasquido que hace cuando el pestillo no encaja del todo. Me quedé inmóvil en la cama, con el corazón acelerado, agudizando el oído. Entonces lo escuché, pasos en el pasillo. Pesados, deliberados, demasiado firmes para ser el gato. Vivíamos en una casa azul de un piso, nuestro primer hogar juntos. Ana y yo la compramos con ahorros y un préstamo que aún nos pesaba. Era un barrio tranquilo, de esos donde los vecinos se conocen por el nombre y los niños juegan en la calle hasta tarde. Pero esa puerta trasera, con su cerrojo oxidado, siempre fue un problema. Hay que cambiarla, decíamos, pero entre el trabajo y la vida, nunca lo hicimos. Agarré el bate de béisbol que guardo junto al armario. Ana lo llama mi seguro de vida desde que vimos un reportaje sobre robos en el condado. Abrí la puerta del dormitorio apenas una rendija, lo justo para mirar. La sangre se me heló. 3 figuras vestidas de negro, con pasamontañas, se movían por la casa como sombras. Uno revolvía los cajones del comedor, desparramando papeles y recuerdos. Otro estaba en la cocina, sacando cuchillos del cajón con un cuidado que me puso la piel de gallina. El tercero estaba a pocos pasos de nuestra habitación, con una linterna pequeña en la mano, iluminando el pasillo. El de la cocina me vio primero. «Jefe, aquí», gritó, con una voz rasposa que atravesó el silencio. El que estaba cerca de nuestra puerta giró, y la linterna captó el brillo de una pistola en su mano. «No pensé». Grité «Ana, policía», con todo el aire que tenía y me lancé contra el más cercano, blandiendo el bate. El golpe sonó seco al impactar en su hombro. El tipo se estrelló contra la mesa del comedor, derribando el jarrón que la madre de Ana nos regaló en nuestra boda. Los fragmentos de cerámica crujieron bajo mis pies. El segundo, más grande, vino hacia mí como un toro. Nos enredamos en una lucha torpe. Caímos al suelo. Olía a sudor rancio y tabaco barato. Ana gritó desde la habitación. El tercer tipo la había agarrado del brazo, tirando de ella hacia el pasillo. «Si se mueven, los mato», rugió el de la pistola, apuntándome directamente. Nos obligaron a arrodillarnos en el suelo frío del comedor. El que había golpeado se levantó, cojeando, murmurando maldiciones. «¿Dónde está la caja fuerte?», exigió. Le dije que no teníamos. No me creyó. La culata de la pistola me golpeó en la cara, y el sabor metálico de la sangre me llenó la boca. Un zumbido sordo me nubló los sentidos. Entonces, desde afuera, la voz de nuestro vecino Román cortó la tensión. «Ya llamé a la policía». Román, un insomne que siempre está fumando en su porche a deshoras, debía haber visto algo. El tipo que sujetaba a Ana aflojó el agarre por un segundo, mirando hacia la ventana. Fue mi oportunidad. Me abalancé sobre el de la pistola, forcejeando con él. Sus manos eran fuertes, pero estaba desesperado. El disparo resonó como un trueno, y por un instante, pensé que me había dado. No era yo. La bala había alcanzado al tipo de la cocina en la pierna. Cayó contra la nevera, dejando un rastro rojo en el suelo blanco. Gritaba de dolor, pero el que tenía a Ana no dudó. Me apuntó al pecho, su dedo en el gatillo. El dolor vino después, como si me hubieran atravesado con un hierro candente. La bala rozó mi torso, a centímetros del corazón. Las sirenas ya sonaban cerca, y los 3 salieron corriendo por el patio trasero, tropezando en la oscuridad. Uno dejó caer una mochila negra al saltar la valla. La policía llegó minutos después. Encontraron la mochila, esposas plásticas, cinta adhesiva industrial, un mapa del vecindario con casas marcadas, incluida la nuestra. Dentro, también había fotos. Fotos de Ana haciendo yoga en el patio los martes y jueves. Fotos mías saliendo al trabajo a las 7:30. Hasta una del gato, Momo, durmiendo en la ventana. Pero lo peor vino después, cuando revisamos el jardín. Escondido entre los arbustos, encontramos un cuaderno. La última página, escrita con letra pulcra, decía: «Casa azul, 2 ocupantes. Él sale a las 7:30. Ella hace yoga los martes y jueves. Puerta trasera sin alarma».
Gato pequeño, inofensivo. Estuve 3 semanas en el hospital. La bala no tocó órganos vitales, pero la herida me dejó débil, con pesadillas que aún no se van. Ana no podía ni entrar a la casa al principio. Decía que sentía sus manos en su brazo cada vez que cerraba los ojos. La policía nos contó que no éramos los primeros. Esa banda había asaltado 3 casas en el condado con el mismo método: semanas de vigilancia, notas detalladas, entradas silenciosas. En esas casas no hubo sobrevivientes. Los informes hablaban de violencia extrema. Nos salvamos por Román y su insomnio. El cuaderno tenía más detalles de otras casas: familia de 4, puerta lateral sin cerrojo, mujer sola, trabaja de noche, ventana del sótano rota. Cada entrada era un plan frío, calculado. La policía identificó al herido por la sangre en la cocina, un exconvicto con antecedentes por robo y asalto. Los otros 2 siguen libres. Eso es lo que me carcome. Cada crujido en la casa, cada sombra en el patio, me hace pensar que están de vuelta. Cambiamos todo después de eso. La puerta trasera ahora es blindada, con un cerrojo de 3 puntos. Instalamos rejas en las ventanas, cámaras que graban las 24 horas, y un sistema de alarma que conecta con la policía. Adoptamos a Tank, un pastor alemán del refugio, que duerme al pie de nuestra cama. Ana ya no hace yoga en el patio. Momo, el gato, apenas sale de casa. Pero no nos mudamos. Esta es nuestra casa, y no queríamos dejar que nos la quitaran. Aunque, a veces, siento que ya no es nuestra. Ana cambió. Antes dejaba la puerta abierta para que Momo entrara y saliera. Ahora revisa las cámaras desde su teléfono, incluso en el trabajo. Tenía 12 años. Mis padres salieron a una cena de aniversario y contrataron a una niñera, una chica universitaria que ya nos había cuidado antes. Esa noche, apenas 10 minutos después de que mis padres se fueron, recibió una llamada y empezó a hablar en voz baja. Luego me dijo: «Oye, tengo una emergencia familiar, mi mamá me necesita. Tus padres volverán en 2 horas, tú ya eres grandecito. ¿Te quedas solo? No les digas, porfa». Yo, queriendo parecer maduro, asentí. Error gigante. Eran las 9:30 de la noche. Me puse a jugar videojuegos con audífonos, pero a eso de las 11 de la noche, escuché un golpe en la puerta trasera, la que da al patio. Pensé que era el viento moviendo la maceta, pero luego, otro golpe, más fuerte. Me quité los audífonos y todo se silenció. Me asomé al pasillo y vi que la luz del patio estaba encendida. Yo no la había prendido. El miedo me paralizó. Sabía que no debía acercarme, pero mi curiosidad fue más fuerte. Avancé en puntillas y, a través de la cortina, vi una figura alta con una gorra negra intentando abrir la puerta con algo metálico. Retrocedí tan rápido que tropecé y caí. El tipo debió escucharme porque golpeó la puerta con fuerza y gruñó: «Ábreme, sé que estás ahí». Corrí al segundo piso. Mi corazón latía como si quisiera salirse del pecho. Agarré el teléfono de la casa, mi celular estaba abajo, y marqué al 911 con las manos temblando. La operadora me preguntó mi dirección, pero apenas podía hablar. «¿Hay alguien en mi casa?», susurré. Justo entonces, escuché cómo la puerta cedía abajo. La operadora me dijo que me escondiera y que no colgara. Me metí en el closet de mis padres, rodeado de abrigos, y me encerré. Escuché pasos subiendo las escaleras, lento, como si disfrutara el miedo que me causaba. «Chiquito, ¿dónde estás?», dijo en un tono casi cantado. Nunca olvidaré esa voz. Los pasos se acercaron al cuarto. La manija de la puerta giró, pero estaba cerrada con llave. El tipo golpeó la puerta 1, 2 veces, y luego, de pronto, sonaron sirenas. Él maldijo y escuché cómo corría escaleras abajo. La policía llegó justo cuando saltaba la cerca del patio. Lo atraparon 2 calles más allá. Resultó ser un ladrón con antecedentes que buscaba casas fáciles. Mis padres volvieron y encontraron la casa llena de policías. La niñera jamás volvió a trabajar con nosotros, y sí, mis padres le dijeron todo a sus padres. Ahora, a mis 17, todavía reviso 2 veces las cerraduras y duermo con un bate al lado de la cama.
Lo que más me marcó fue darme cuenta de que los monstruos de verdad existen. Y a veces, solo tienes 12 años, solo en un closet, rezando para que no te encuentren. Edith, gracias por el apoyo. Para los que preguntan, sí, fui a terapia después. Si un niño lee esto, nunca aceptes quedarte solo si no es seguro. Y padres, por favor, no confíen en niñeras irresponsables. A mí me pasó muy similar hace unos años. Era un viernes por la noche como cualquier otro. Mis padres habían salido a una cena con unos amigos de la universidad, uno de esos eventos que mi madre insistía en que no podían faltar. Yo, con mis 16 años recién cumplidos, me sentía más que capaz de cuidar a mis hermanos menores, Mateo de 10 y Sofía de 7. No era la primera vez que me dejaban a cargo, y después de todo, ¿qué podía salir mal? Éramos responsables, la casa estaba segura, y solo sería por unas pocas horas. Pedimos pizza para cenar, como siempre hacíamos cuando mis padres no estaban. Mientras esperábamos, puse algo de música y me instalé en mi habitación con el PlayStation. Esa noche estaba jugando Call of Duty con unos amigos del colegio, todos conectados por Discord, riéndonos y bromeando como si fuera una noche normal. Mis hermanos estaban en la sala, viendo una película de Disney en el televisor grande, envueltos en una manta y compartiendo un tazón de palomitas. Todo parecía tranquilo. El timbre sonó alrededor de las 9:30 de la noche. Asumí de inmediato que era el repartidor de la pizza, así que ni siquiera me quité los audífonos por completo. Solo bajé el volumen del juego y grité, «¡Ya voy!», mientras caminaba hacia la puerta. En ese momento, cometí el error más grande de mi vida, no miré por la mirilla. Abrí la puerta sin pensarlo 2 veces, esperando ver al repartidor con nuestras pizzas de pepperoni. Pero en lugar de eso, me encontré frente a un hombre alto, vestido completamente de negro, con una chaqueta holgada y los ojos tan dilatados que parecían negros. Olía a alcohol y cigarrillos, una mezcla agria que me hizo arrugar la nariz al instante. ¿Tus papás están?, preguntó, pero su voz no sonó amigable. Sonó como si ya supiera la respuesta. Algo en su tono me puso en alerta. Sí, están arriba durmiendo, mentí rápidamente, tratando de sonar convincente. Pero el hombre se rió, una risa corta y seca que me heló la sangre. Mentiroso, dijo, y entonces hizo algo que me paralizó. Puso un pie en el marco de la puerta, impidiendo que la cerrara. Los vi irse hace rato. Estás solo con los niños, ¿verdad? En ese momento, el miedo se apoderó de mí por completo. Escuché a Mateo preguntar desde la sala, ¿quién es, Lucas? Y el tipo giró la cabeza hacia el sonido, como si acabara de recordar que había más personas en la casa. No lo pensé. Actué por instinto. Con toda la fuerza que pude reunir, lo empujé hacia afuera. El tipo estaba drogado o borracho, porque tropezó con el escalón del porche y casi cae. Aproveché ese segundo de ventaja para cerrar la puerta de golpe y echar la llave. Al otro lado, el hombre empezó a patear la puerta. «¡Ábreme, cabrón!», gritaba, cada patada haciendo temblar el marco. Mis hermanos, asustados, corrieron hacia mí. Sofía estaba llorando, aferrándose a mi camisa. «Lucas, ¿qué pasa?», preguntó Mateo, sus ojos llenos de miedo. «No sé, pero tenemos que llamar a la policía. Ahora». Para mi sorpresa, Mateo no dudó. Corrió hacia el teléfono fijo en la cocina y marcó el 911 sin que yo tuviera que decirle nada. Mientras hablaba con la operadora, yo corrí a la cocina y agarré el cuchillo más grande que encontré. No sabía si tendría que usarlo, pero quería estar preparado. El tipo seguía forcejeando con la puerta, pero afortunadamente, era de madera sólida y resistía. De repente, escuchamos un grito desde afuera. «Oye, ¿qué estás haciendo?». Era nuestro vecino, el señor Martínez, que había salido a ver qué pasaba con tanto ruido. El intruso maldijo y, finalmente, se fue corriendo. La policía llegó 5 minutos después. Los oficiales registraron la zona y lo atraparon a 2 cuadras de nuestra casa, escondiéndose detrás de unos contenedores de basura. Resultó que tenía antecedentes por robo y allanamiento, y según los policías, probablemente había estado observando nuestra casa, esperando una oportunidad. Mis padres llegaron media hora después, blancos como fantasmas cuando vieron los coches patrulla frente a nuestra casa. La explicación fue difícil,
pero al final entendieron que no había sido culpa mía. Aunque, la verdad, yo me sentía culpable. Debía haber mirado por la mirilla. Debía haber sido más cuidadoso. Las secuelas de esa noche duraron meses. Sofía tuvo pesadillas y durante semanas no quería dormir sola. Mateo se volvió más callado, más atento a los ruidos de la casa. Y yo, bueno, dejé de sentirme tan invencible como antes. Ahora tenemos cámaras de seguridad en todas las entradas, un sistema de alarma que mis padres instalaron la semana siguiente, y una regla inquebrantable: nunca abrir la puerta sin mirar antes, sin importar quién creamos que es. Lo más irónico es que, al final, ni siquiera llegó la pizza esa noche. Cuando todo terminó y la policía se fue, mi papá llamó a la pizzería para preguntar. Resultó que el repartidor se había confundido de dirección y nunca llegó. Así que esa noche, después del susto, cenamos cereal. Y mientras mis hermanos y yo nos sentábamos en la cocina, comiendo en silencio, supe que nada volvería a ser igual. Moraleja: no importa qué tan maduro creas que eres, nunca subestimes el peligro. Un segundo de distracción puede cambiarlo todo. Y por favor, si te dejan a cargo de alguien, no abras esa maldita puerta sin mirar primero. Hola, nunca he posteado aquí, pero necesito soltar esto. Hace unos meses, mi novia y yo vivimos una pesadilla que todavía me tiene dando vueltas en la cama. Fue algo tan heavy que parece de película, pero pasó de verdad, y aún estamos intentando superarlo. Perdón si me enrollo, pero escribirlo me ayuda a procesarlo. Quizás alguien ha pasado por algo así y me dice cómo quitarse este maldito miedo. Ahí va. Era como las 3 de la madrugada, un martes de noviembre. Me despertó un ruido raro, un golpe sordo, como si alguien hubiera tirado algo pesado al suelo. Vivimos en un piso en Lavapiés, Madrid, en un edificio que está para el arrastre. El portal no cierra bien. Las paredes tienen humedades y el ascensor lleva roto desde que Franco era joven. Soy Lucía, trabajo en una librería en Malasaña, y mi novia, Marta, es profe de mates en un instituto. Todo el mundo piensa que nuestro piso está abandonado porque la fachada es un desastre y las ventanas tienen los marcos podridos. Pero es lo que pudimos permitirnos con nuestros sueldos. Marta estaba dormida, roncando como un tractor. Soy la paranoica de las dos, siempre comprobando las cerraduras, aunque en este edificio es como poner un candado en una caja de cartón. El golpe se repitió, seguido de un murmullo, como si alguien hablara bajito. Me levanté, con el corazón a 1000, y agarré el palo de fregona que tenemos en el cuarto. Patético, lo sé, pero no tenemos nada mejor. Marta, despierta, hay alguien, susurré, sacudiéndola. Ella abrió los ojos, gruñendo. ¿Qué, Lu? Será el vecino de arriba. Pero entonces oímos un crujido claro, como si alguien pisara los tablones sueltos del salón. Marta se levantó de un salto, con esa cara suya de esto no mola. Es la que mantiene la calma, pero vi el susto en sus ojos. Agarró una llave inglesa de su caja de herramientas. Es la que arregla todo en casa porque el casero es un fantasma. Salimos al pasillo, descalzas, usando la linterna del móvil para no tropezar. El salón estaba oscuro, pero vi 2 sombras moviéndose cerca de la mesa. Una estaba dejando una mochila enorme, como si fuera a instalarse. ¿Qué coño hacéis?, gritó Marta, levantando la llave inglesa. Una linterna nos cegó, y un tío con la cara tapada por una bufanda gruñó. «Joder, aquí hay gente». Eran 2, uno con una sudadera rota y una gorra, el otro con una barba desaliñada. El de la bufanda tenía un martillo, no de carpintero, sino de los que rompen cosas. «Creíamos que esto estaba vacío», dijo el de la gorra, pero no sonó a disculpa. «Largaos ahora mismo», dijo Marta, con ese tono suyo que no admite réplica. Pero el del martillo se puso nervioso. «No nos jodas, este sitio es nuestro. Fuera». Nos empujaron contra la pared del salón. El de la gorra empezó a sacar cosas de su mochila. Un candado, cuerdas, una linterna rota. Parecían ocupas, de los que entran a pisos vacíos para quedarse. Pero nuestro piso no estaba vacío, y se notaban cabreados al darse cuenta. «No queremos problemas, pero no nos vais a echar», dijo el del martillo, acercándose tanto que olí su sudor rancio. Tiraron al suelo un marco con una foto nuestra, y el cristal se rompió.
Me dio una rabia que casi me hace olvidar el miedo. Nos obligaron a sentarnos en el sofá. Mi móvil estaba en el pijama, pero no me atrevía a sacarlo. El de la gorra estaba mirando la estantería, donde tenemos un par de cosas de valor. Un collar que me regaló Marta y su altavoz Bluetooth. Esto no es un puto hotel, gruñó, guardándose el collar. Marta me apretó la mano, y supe que estaba pensando en un plan. Llevamos 6 años juntas, hemos pasado por movidas gordas. El acoso de un profe en el curro de Marta por ser lesbiana, las broncas con mi madre por no aceptar lo nuestro, las veces que casi nos desahucian por no pagar a tiempo. Siempre salimos adelante, y esto no iba a ser diferente. Mirad, hay algo de pasta en la cocina, en un bote de cristal, dije, improvisando. Quería que se movieran. El de la gorra fue a la cocina, y el del martillo se quedó con nosotras, moviendo la linterna como si quisiera asustarnos más. Entonces oímos un grito desde el portal. ¿Qué cojones pasa ahí? Era la vecina del primero, Carmen, una señora que siempre está quejándose del ruido. El del martillo se giró, y Marta no dudó. Se lanzó contra él, golpeándole el brazo con la llave inglesa. El martillo cayó, y yo me tiré al suelo, buscando mi móvil. El de la cocina volvió, gritando, «¡Nos han jodido!». Yo marqué el 112, susurrando la dirección mientras Marta empujaba al del martillo contra la mesa. «¡Fuera de mi casa!», le gritó, con una furia que me dio escalofríos. El tipo se zafó, pero dejó caer su mochila al correr hacia la puerta. El otro le siguió, tirando una silla. Oímos sus pasos bajar las escaleras, y luego nada. Nos quedamos abrazadas en el salón, temblando. La policía llegó en minutos, gracias a Carmen, que había llamado al oírlos. Encontraron la mochila, tenía un candado, cuerdas, una navaja y un papel con notas. Segundo B, parece vacío, sin alarma, cerradura rota. Creían que el piso estaba abandonado por el estado del edificio. La policía dijo que eran ocupas que llevaban semanas entrando en pisos vacíos del barrio. Normalmente no eran violentos, pero al vernos se pusieron agresivos, pensando que los íbamos a delatar. El salón era un caos, libros por el suelo, el altavoz roto, la foto nuestra destrozada. Me corté el dedo con un cristal del marco, y Marta me vendó con un trapo, llorando en silencio. Dimos nuestras declaraciones, pero estábamos en shock, apenas podíamos hablar. La policía se llevó la mochila como prueba, pero no pillaron a los tíos esa noche. No volvimos al piso en días. Nos quedamos con una amiga hasta que cambiamos la cerradura por una de seguridad y pusimos una cámara barata de AliExpress. Carmen y otros vecinos se organizaron para cerrar el portal con un candado nuevo. Marta dio guerra al casero hasta que arregló el interfono, aunque pagamos la mitad nosotras. Compré un spray de pimienta, y Marta lleva un silbato en el llavero, como si fuéramos seguratas. Todo ha cambiado. Marta, que se burlaba de mis manías con las cerraduras, ahora las revisa más que yo. Yo me despierto con cualquier ruido, pensando que hay alguien en el salón. A veces, al pasar por el bar de abajo, miro a los tíos que están fumando y me pregunto si son ellos. Pero luego pienso en esa noche. Marta con su llave inglesa, yo con mi palo de fregona ridículo, las dos peleando como fieras. Somos más fuertes que el miedo. Este piso, con sus humedades y sus grietas, es nuestro hogar. Si alguien ha pasado por algo así, ¿cómo se quita el puto insomnio? Quiero dormir sin mirar la puerta cada 2 por 3. Muchas gracias por ver el video. La abuela los quiere mucho. Suscríbete para más y mira estos 2 videos recomendados by Los Amo, y recuerden, este espacio es un lugar seguro creado para que todos ustedes puedan, aunque sea por un momento, olvidar sus problemas. Los adoro, mil gracias por seguir aquí.